Bueno, y Luis Restrepo, que es especialista en finanzas, ya está con nosotros. Le damos la bienvenida. Luis, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por nuestro coach financiero. Sí. Ya hemos venido algunas veces por acá y súper rico aquí compartir con todos los televidentes, con todas las personas del programa. Y abrimos la línea, Olguita, abramos la línea 232-3903 y obviamente también nuestras redes, sobre todo Facebook, para que hagan consultas que tengan relación con nuestro tema de hoy, cómo financiar la vivienda propia. En un momento donde la economía mundial y el panorama en la economía nacional está complicados para muchos, ¿conviene comprar vivienda propia? En caso de que sí, ¿por qué sí conviene? Bueno, eso es un tema bien importante porque realmente la economía sí viene, digamos, desacelerada desde hace un tiempo. Es un panorama en Colombia, es un panorama a nivel mundial. ¿Conviene o no conviene? Dependería mucho del caso individual, ¿cierto? Finalmente, comprar vivienda siempre ha sido un activo interesante, un activo muy tradicional, ¿sí? Y si alguna persona, pues en caso de tener la posibilidad de hacerlo, realmente yo pienso que nunca es una mala opción, ¿sí? Me hago entender, o sea, no siempre va a ser la mejor de las opciones porque hay veces que de pronto uno podría invertir su dinero en otras cosas y uno sabe hacer otras cosas con el dinero. Pero si usted es de los que realmente está bien con su trabajo, le gusta su trabajo y tiene la opción de comprarlo, nunca va a ser una mala opción, pienso yo. Sí, por ahí hay un dicho muy paisa que es que tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza. Entonces creo que eso ha impulsado a muchas familias a trabajar sin descanso por pagar una casa, aunque a veces, digamos, los ingresos no sean suficientes y haya que sacrificar muchas otras cosas en pos de la cuota de la vivienda. Exacto. Entonces, en ese orden de idea, como la mayoría de nosotros tenemos que recurrir a los métodos de financiación, ¿cuáles son los que existen y qué caracteriza cada uno de estos métodos? Bueno, esa pregunta está súper buena y de una vez, de entrada casi siempre son dos clasificaciones. La primera ha sido la más tradicional de todas, que es el tema del crédito hipotecario y crédito de vivienda, que es un crédito simple en el que el banco, en este caso la entidad financiera, te presta unos recursos, usualmente oscila entre el 70% al 80% del valor comercial del inmueble, y ese crédito pues básicamente se hace entre 15 y 20 años, que es como, bueno, desde los 5 hasta los 20 años, que es como los plazos normales. Tengo una pregunta, ¿el valor comercial del inmueble es el mismo que aparece en el avalúo? Depende, o sea, hay un avalúo que es catastral, que es el que te aparece en el impuesto, en este caso el predial, que es el que se maneja en Colombia, y hay un avalúo comercial, que ya es un avalúo realmente, digamos, más del mercado como tal. ¿Que es más alto que el otro? Sí, que normalmente siempre, es más alto porque sobre el catastral tú pagas tu impuesto, y sobre el comercial pues ya... Pero que es importante saberlo porque por sectores es el avalúo por metro cuadrado y eso te puede dar un índice de más o menos cuánto puede llegar a costar una propiedad raíz en determinado sector. Totalmente de acuerdo. Uno, dependiendo de la zona, hay digamos, un estipulado más o menos del metro cuadrado de cuánto cuesta. Y, por ejemplo, digamos que una de las, digamos, de pronto desventajas que uno tiene al momento de financiarse en crédito de vivienda es que los créditos como tal pues realizan, digamos que subirían un poquito el avalúo como tal, ¿cierto? Porque el crédito tiene que ir escriturado, porque el banco obviamente tiene que desembolsar un dinero y eso queda en escrituras. Antes, como se utilizaba mucho el efectivo, se prestaba para muchos manejos tributarios. Vamos ¿cierto? entonces a hablar de lo que sería este crédito bancario. Nos decías, en muchos casos es del 80, 70% por lo general, es lo normal, ¿cierto? Sí. Que es lo normal. Le piden a uno hasta el certificado de función que va a tener en 40 años, mejor dicho. Es muy difícil de sacar. Mira, es importante tener en cuenta qué es lo que uno debería de tener para que el banco le apruebe o no un crédito, ¿cierto? Y eso lo llamamos como el historial crediticio. Primero hay que tener un historial crediticio, es decir, tener historia con los bancos. Y tener historia con los bancos no necesariamente es tener una cuenta de ahorros, ¿sí? Sino más que todo un historial pagando créditos. Por eso, si usted en algún momento piensa conseguir casa, y lo va a hacer de entrada y usted nunca ha tenido un crédito, seguramente se lo van a negar porque el historial aquí pesa mucho. Entonces, ¿uno qué debería de hacer? Pues debería empezar su historial crediticio rápidamente, puede ser a través de una tarjeta de crédito, puede ser a través de un crédito libre de inversión. ¿Por qué? Porque finalmente lo primero que usted entra, o sea, una entidad financiera, lo primero que se fija a la hora de usted, digamos, solicitar un crédito, bien sea hipotecario de cualquier índole, es fijarse en su puntaje financiero, que va entre 0 y 1000. Entonces, ¿qué pasa con estar bien calificado? Tener una buena calificación para poder aspirar al crédito. Pero espérate que es que nos habías hablado de dos. Entonces, la primera es esta que es... tiene un nombre, ¿cómo se llama? Crédito hipotecario, crédito de vivienda. Es el nombre los otros que existen. Los otros son el leasing habitacional. Y el leasing. ¿Y el leasing qué viene siendo? Entonces, el crédito de vivienda, prestan un dinero y se hace una hipoteca a favor del banco en caso de que, pues como garantía en caso de que si de yo no pronto pago, el inmueble es del banco. Correcto, perfecto. Y el tema del leasing habitacional ya es un poquito distinto, se habla como de un arrendamiento financiero. Entonces lo que se hace es que
el inmueble en este caso pasa a titularidad del banco, ¿cierto? De la entidad financiera, no a nombre tuyo, y tú puedes habitar en el inmueble. Se hace un contrato por un periodo de tiempo que también va entre los 5 y los 20 años aproximadamente, pues aquí en el sector colombiano, y de ahí lo que se hace es que tú pagas el crédito, tú pagas el préstamo del dinero, pero tienes una opción de compra al final, que casi siempre es del 10%. Pero los valores son los mismos, del 70 al 80% financian, o sea, Sí. si mi inmueble vale 100 millones de pesos, me prestan 70 millones, 80 millones si es un grupo familiar, ¿cierto? Y al final tengo un 10% de opción de compra, o sea que me quedarían, por ejemplo, esos 100 millones, lo compraría por 10 millones de pesos al final. Ajá, pero mientras ¿Sí? tanto pagaría lo que se podría hacer como un arriendo. Correcto. Pero es un poquito más costoso. Depende. Ajá. Casi siempre termina siendo un poquito más barato por la opción de compra. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Claro. Porque como son 10 millones de pesos que vas a pagar al final, es como la última cuota, eso le llaman la opción de compra. Al inicio de ese periodo de tiempo, digamos, el banco y la persona que solicita el crédito están obligados a pactar una opción de compra, sin embargo no es obligación ejecutarla. Es decir, yo al final se la podría ceder a otra persona. Claro, y como no está mi nombre, entonces yo no tengo que tributar sobre esa propiedad. ¿o? Bueno, Bueno, es que ese del tema banco. es bien importante. Cuando salió el leasing habitacional, hace unos cuantos años ya, realmente, como no estaba muy regulado, pues se prestó para hacer un esquema, digamos, de evadir impuestos, ¿cierto? Entonces mucha gente hacía leasing habitacional en vez de comprar crédito hipotecario, y como no tenía los inmuebles a su nombre, pues no tenía que tributar sobre ellos. Sin embargo, ahorita contablemente ya no, digamos que eso ya se perdió porque ya hay una regulación. Los impuestos sí los paga quien habita la vivienda, o pues No o a quien tiene el concepto leasing. de tener vivienda, sino a concepto de tener como, no recuerdo la figura pues sí los pago. contable, pero es como una especie de derechos de beneficio que los tienes a tu nombre, porque claro, estás abonando para tener el beneficio de comprar una vivienda más adelante. Entonces finalmente, digamos que desde el punto de vista tributario ya no hay tanta diferencia. Antes sí se utilizaba mucho para poder, digamos, evadir un poquito el tema de los impuestos. Vamos ¿sí? al tema de los préstamos y el tema de los intereses, que por lo general cuando yo saco un préstamo bancario, lo que hago es que del 70% de la cuota que pago, son intereses. Y ese 30%, un poquito menos, va a abonar a la deuda o a la Claro. plata que me prestaron. ¿Cómo funciona eso? Es bien sencillo, en realidad ahorita yo soy un convencido y prefiero casi siempre tener una cuota fija en pesos, yo, ¿sí? Digamos por lo que conozco y por lo que me gusta. El sistema de amortización o de pago de deuda es muy sencillo, usted simplemente va a pagar una cuota fija durante todo su periodo de tiempo, ¿cierto? Durante los 5, 10, 15, 20 años, no importa, y esa cuota fija va a una parte de capital y otra parte de intereses. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre al principio, los primeros 5 años más o menos de ese crédito, si estamos hablando de un crédito de 15 o 20 años, casi todo se va al interés y una pequeña parte se va al capital. A medida que el crédito va avanzando, el capital, usted cada vez va abonando más a capital y cada vez van siendo menos los intereses, pero la cuota permanece constante. Esa es una forma de amortización que se creó incluso después de lo del UPAC. Ah, sí, Bueno, que no sé es- si se creó después de lo del UPAC, Pero pero sí con lo del fue un UPAC deseo, Pero tuvo que mucha consecuencia fuerza. de... Sí. Pero el tema también es que como hay tantos bancos, tantas entidades financieras, no sabe uno si es que en todas cobran lo mismo. Eso también está regulado. O si uno se pone a dar vueltas entre un banco y otro, y una financiera y una cooperativa y un lado y otro, va a encontrar una tasa muy parecida y va a gastar más en la vuelta. Pues en el montón de vueltas que va a hacer. Yo pienso que sí vale la pena averiguar en diferentes entidades porque sí encuentran unas diferencias, de pronto no tan sustanciales, pero cuando estamos hablando de montos grandes, 100, 200, 300 millones de pesos, cada 0.2, 0.3% de diferencia realmente pesa, Suma, claro. ¿cierto? Y sobre todo que son créditos de largo tiempo. Sí. Entonces sí vale la pena averiguar en varias entidades. ¿Quién regula las tasas de interés? Pues principalmente el Banco de la República, que es el que emite la moneda y dice cuánto va a quedar la tasa de interés para el país. Si necesitan acelerar la economía, bajan las tasas de interés y entonces los bancos bajan las tasas de interés, y si necesitan, digamos, frenar un poquito por efectos de inflación, suben las tasas. Bueno. Enseguida, como vamos a continuar Ay, contigo. vámonos a la práctica, que nos Sí, para que enseñen. vayamos a la práctica, pero también sabes qué, es que yo siempre he escuchado decir a la gente pues como que sabe que uno ve que maneja muy bien la plata, que cuando uno va a comprar vivienda, si compra en planos, le gana plata. Entonces, como que hagamos un poquito ese ejercicio. Nos falta también un sistema que es el tema del subsidio de gobierno, que ya Sí. ahora es mucho más amplio, porque antes se subsidiaban las viviendas solamente de ciertos estratos, estrato 1 y 2, y hoy en día ese plan de Mi Casa Ya está haciendo posible que muchas personas de estratos 4, 5 y 6 pues compren también, está estimulando esa compra de vivienda. Entonces, para que hablemos un poco de eso y veamos también a nivel de ejercicio si es mejor comprar en planos, porque si yo compro en planos y sigo pagando arriendo, Una, pues, a nivel de ejercicio si le en planos gano,
y la no otra dejamos. normal, que nos digas así, ay, vea, es que si usted saca un préstamo de 100 millones que vale la propiedad, entonces esto más o menos le va a quedar así. Mejor dicho, te vamos a poner a trabajar. Listo. ¿Puede ser? Sí, Sí, ya, listo, claro. Ok, Si ustedes entonces, tienen sus gracias por consultas, estar ya lo con saben, nosotros. nos escriben a la página de Facebook de Las Tres Gracias, programa de televisión.